Antes de venir para acá estaba leyendo un hecho histórico que ocurrió por el año 1944, en plena guerra mundial, casi terminándose ya la guerra mundial, cuando un grupo de soldados aliados, franceses, estadounidenses y británicos, cayeron en manos de los nazis. Y entonces fueron apresados allí en un campo de concentración de guerra, pero terrible. Allí vivían en condiciones inhumanas y eran maltratados continuamente, pero uno de ellos, de los soldados, intentó escapar y los soldados nazis, en castigo, se acercaron al barracón, aquella barraca donde nunca se bañaba, estaban llenos de piojos, pasando hambre, y los soldados nazis dijeron, en castigo por este compañero de ustedes que se fue o que intentó irse, bueno, pues van a morir 10 de ustedes para que se intenten escapar la próxima vez. Entonces comenzaron a echar suerte, así al azar comenzaron a seleccionar a 10, hasta que seleccionaron a uno bien jovencito, un soldado británico bien jovencito, y cuando fue seleccionado para morir ahorcado, bueno, pues se tira al piso pidiendo clemencia. Soy joven, tengo una familia, tengo 2 hijas que me esperan, una recién nacida prácticamente, otra. Entonces se respiraba un ambiente bien triste, y ante esta escena bien complicada, un soldado también aliado que estaba prisionero, pero de Francia, ya un hombre mayor, da un paso al frente y con voz potente dijo, no lo maten, yo voy a morir por él. Hubo un silencio como el que están viendo aquí ahora. El soldado nazi que estaba escogiendo a la gente quedó petrificado, pero ante la decisión de este señor mayor, pues accedió y le quitó la vida en lugar de quitar la vida al joven. El resto de su vida, este joven nunca olvidó que estaba vivo gracias a que hubo otra persona que murió en su lugar. Miren, en la historia hay tantos hechos heroicos tremendos, ¿no? Bueno, pues por más de 1500 años, el pueblo judío tenía el mismo regalo. Y algo similar ocurría constantemente durante más de 1 milenio y medio. Resulta que antes que Cristo llegara a esta tierra, bueno, pues celebraban Pascua, pero también todos los días, día por día, el sacerdote recibía el regalo de o la ofrenda de un cordero por expiación de pecados. O sea, el israelita pecaba y tenía que llevar una ofrenda de sangre para expiar su pecado. Pero la buena noticia en esta mañana es que nosotros también tenemos un regalo similar. Si ellos tuvieron por más de 1500 años la bendición de tener un sustituto, en su caso un animal por expiación de pecados, nosotros desde que creímos en Jesucristo tenemos el mismo regalo porque Jesús tomó nuestro lugar, por lo cual Él es nuestro sustituto de vida para perdón de nuestros pecados y liberación de la muerte eterna. La Iglesia Adventista surge por allá oficialmente por el año 1863 en un congreso que se celebró precisamente en un mes como en marzo, del 23 al 26 de marzo, y se oficializa la Iglesia Adventista del Séptimo Día en ese mismo año, 1868. Fue guiada todo el tiempo y ha sido guiada y lo está haciendo para discernir entre tantos aportes teológicos, discernir los aportes teológicos que tienen que ver con la verdad de Dios. Entonces, en su inicio, llegó a la conclusión de que el sábado era el día del Señor. Pero mucho tiempo antes, siglos antes, ya habían personas, grupos religiosos que estaban guardando el sábado. Los judíos no dejaron de guardar el sábado. Los valdenses guardaban el sábado también. Es más, grupos como los ebionitas, la iglesia etíope ortodoxa, guardaba el sábado mucho antes de la iglesia adventista. También la iglesia adventista llegamos a la conclusión que la profecía de las 70 semanas, escrita en Daniel, comienza en el año 457 a.C. y termina en el año 34 después de Cristo.
Pero mucho antes de que la iglesia adventista llegara a esa conclusión, más de un siglo y medio atrás, ya Isaac Newton había llegado a esa conclusión. Oh, pastor, pero Isaac Newton no es el científico que descubrió la fuerza de gravedad. Sí, pero increíblemente tiene más estudios teológicos que estudios científicos. Pero el mundo lo presenta no como un teólogo, sino como un científico. Y Newton decía lo mismo, la misma conclusión a la que llegamos después nosotros. No solamente ahí, otros teólogos protestantes como Johann Petri en el año 1768 llegó a la misma conclusión, y no solamente eso, sino que vincula la profecía de las 70 semanas en su comienzo con la profecía de los 2300 años. Y no solamente eso, sino que dijo también que terminaba en 1844. Después, casi un siglo después, nosotros llegamos a la misma conclusión. O sea, hemos visto que nuestra iglesia, como movimiento profético para el último tiempo, ha tenido el discernimiento del Espíritu Santo para escoger entre tantos aportes teológicos al cristianismo, escoger los que tienen que ver con la verdad de Dios. Ahora, el único aporte que ha hecho la iglesia adventista, y es muy importante, a la teología cristiana, es el santuario. Es el santuario. ¿Pero cuál aporte? Sí, las demás denominaciones creen en el santuario como nosotros, solo que nosotros queremos diferente. Ahora, la manera en que se interpreta la gracia en el santuario básicamente es esta. Muchos grupos religiosos dicen que antes la salvación era ¿por qué? Por obras. Pero ahora con Jesucristo la salvación es por gracia. Y aunque es cierto, estamos en la era o estamos en una era de gracia, el aporte a la teología del santuario, como nosotros, como movimiento profético adventista, consiste en decirle al mundo de que eso no es real. Antes la salvación era por fe y por gracia, como mismo la tenemos ahora. Solo que ellos tenían fe en un evento futuro y nosotros tenemos fe en un evento pasado. Ellos esperaban la muerte del sustituto profetizado en lo que hacían todos los días. Nosotros ya tenemos fe en esa muerte que ocurrió desde nuestro sustituto y somos gracias por la misma muerte. Ellos en un evento futuro, nosotros en un evento pasado. Y no se han preguntado ¿por qué Dios escogió un cordero? Pudo haber escogido otro animal limpio. ¿Pero por qué cordero? Bueno, pues antes de explicar esto, ya que estamos hablando sobre la gracia, Dios es tan grande y es tan increíblemente inteligente que Él conoce y Él sabe lo difícil que es para nosotros hacer esta combinación dual en una misma persona de gracia y obras, o de gracia y de justicia. Entonces, como a nosotros se nos dificulta muchas veces combinar o confluir la gracia y la justicia de Dios en la persona de Dios, Él nos regaló el santuario como método didáctico y profético para aprenderlo. ¿Van conmigo? Unos se acercan a Dios y lo que perciben es la justicia de Dios. Entonces predican de juicio, predican de los peligros de no hacer la voluntad de Dios, predican de lo difícil que es caminar con Dios, predican de lo que le pasará a los impíos, predican y prácticamente le tienen terror a Dios, no temor a Dios, porque predican más de extinción, de juicio. Entonces le dice, pero Dios también es amor, sí, pero es fuego consumidor. Otros, y no están equivocados, solo que estos cuando se acercan a Dios, lo que más perciben es la justicia de Dios. Pero esta influencia de solamente captar la justicia de Dios los hace menos sensibles, los hace más pragmáticos, más dogmáticos, los hace más inflexibles, menos comprensivos, menos tolerantes, más criticones, más legalistas, porque se acercan a Dios y lo que absorben es la justicia de Dios. Pero está el otro grupo que cuando se acerca a Dios también absorben el amor de Dios. Entonces,
Estos sí, predican también de justicia, predican también de juicio final, pero a través del lente del amor de Dios. Dios no va a exterminar el mundo porque odia al mundo. Dios va a exterminar al mundo porque ama a sus hijos. ¿Por qué ama a sus hijos? Y para expiación de pecado en todo el universo. Ahora, como Dios sabe lo difícil que se nos hace confluir una cosa con la otra, porque Dios es todo justicia, Dios es todo amor, no es una cosa sin la otra. Porque la justicia no puede invalidar el amor, pero el amor tampoco puede invalidar la justicia. O sea, es un equilibrio perfecto entre justicia y amor, y por eso Jesús murió, para que nosotros hoy podamos vivir la justicia de Dios, pero por el amor que se nos fue mostrado en la cruz de Calvario. ¿Ya van por aquí? Entonces nos dio el santuario, y la pregunta que hice ahorita, ¿por qué Dios escogió una oveja como identificación del cordero que quita el pecado del mundo? Pudo haber escogido otro animal. Para entender esto hay que tener en cuenta a qué pueblo escogió Dios. Escogió Dios a un pueblo precisamente que eran pastores en su gran mayoría. O sea, la oveja no era un animal más. No, la oveja tenía que ver con la cultura del pueblo judío, pero también tenía que ver con su relación con ese animal, porque tenía que ver también con la economía. El pueblo judío dependía de trasquilar las ovejas para hacer sus ropas. También tenían ciertos sacrificios que usaban ovejas. O sea, la oveja era una parte esencial dentro de la cultura judía y dentro de la economía judía. Por eso cuando José va a Egipto y trae a su familia, ¿qué tierra le da el faraón? La tierra de Gosén. ¿Y por qué no le dio otra? No le dio otra porque Gosén era tierra donde había abundancia de pasto. Y como el pueblo que trajo José eran pastores, bueno, pues les dio una tierra con abundancia de pasto. ¿Van conmigo? Ahora bien, para sumergirnos un poquito en el santuario, esto da para hacer una serie de 30 sermones sobre el santuario nada más, pero voy a enfocarme en la oveja. Para entender bien la base del santuario y de nuestra enseñanza con respecto al santuario, no podemos olvidar o pasar por alto qué cosa o qué relación hay entre un pastor judío y su oveja. Hay varias diferencias entre el pastor occidental y el de ovejas y el pastor oriental de ovejas. Hay varias diferencias. El rebaño del pastor oriental de este tiempo, del Medio Oriente, era un rebaño generalmente pequeño. Los más ricos tenían hasta 100 ovejas, no más. Ahora, ¿por qué no tanto, pastor? Porque el pastor del Medio Oriente, oriental, necesitaba conocer a cada una de las ovejas. Por eso el pastor de la parábola de Lucas 15 que mencionó Jesús, entre 100 ovejas él notó que le faltaba una, porque él conoce a cada oveja. Pero no solamente eso, sino que el pastor que tenía mucho menos ovejas, 3, 4 ovejas, las ovejas dormían generalmente en su casa. En el piso abajo tenía todo el establo dentro y arriba tenía las camas y todo el resto de las casas. O sea, había una relación bien intrínseca, ¿no? Ahora, el pastor occidental de ovejas no tiene 100, tiene miles. Tiene miles. No conoce el nombre de ninguna, no conoce a ninguna, de modo que le da igual si se pierde alguna, ni se da cuenta. No tiene relación con las ovejas, su relación es con el capital que le da la oveja. Otra gran diferencia de los dos pastores, el oriental y el occidental, es que para el pastor oriental cada oveja tiene su nombre. Ellos les ponen nombre allí y les ponen Juan, Pedrito, José, María, el otro, le ponen nombres. Y lo más tremendo de todo esto es que él llama a una oveja en medio de todo el rebaño y esa oveja sale del rebaño y viene hacia él. Llama Juan y sale allí. Pedro llama, sale allí. María sale allí. Las ovejitas y siguen su voz. Y esto me hace recordar lo que dijo Jesús en Juan 10:27. Dice, mis ovejas oyen mi voz y conocen mi voz y me siguen. En cambio, el pastor occidental, como tiene miles de ovejas,
No puede nombrarlas a ninguna. Él no le pone nombre. El pastor oriental guía a las ovejas, va delante de las ovejas y como las ovejas lo conocen, lo siguen. Pero el pastor occidental va atrás del rebaño arreando a las ovejas y necesita perros y caballos para que vayan por el camino que él quiere que vaya. Y esto me hace pensar en lo mismo que dijo Jesús a Mateo: sígueme. Le dijo: sígueme a Felipe. Le dijo: sígueme a Pedro y Andrés. Y te dice hoy a ti: sígueme. La única manera en que tú puedas seguir a otra persona es que esa persona esté delante de ti. Pero lastimosamente en las iglesias hay líderes por ahí, aquí en Riverside no funciona así, pero por ahí hay líderes que creen que a las ovejas hay que arrearlas. Y usan caballos y usan perros para arrear a las ovejas para que vayan por el camino que ellos quieren que ande. O que por medio de una interpretación personal de algún tipo de escritura o lo que sea, un contexto cultural o religioso o familiar, es correcto, por ahí las quiere meter. Pero lo que vemos en la Biblia es que eso es falso cristianismo. Las ovejas no pueden ser arreadas. La religión tiene que transmitirse por inspiración, por contagio. Tiene que nacer del corazón. Un rebaño guiado a través de personas que arrean el rebaño es un rebaño que va a estar la vida entera haciendo todo correcto, pero enfermo constantemente, con un cáncer que no se cura nunca, porque la religión que se impone es una religión falsa. Es una religión falsa. Dios desea que escuche su voz. Dios desea que conozca su voz. Porque ya Él te puso nombre, mío eres tú, dice Jehová. Entonces tienes que verlo delante de ti. Iglesia que es arreada, aunque está haciendo lo correcto, es una iglesia que le falta el pastor, Jesús. Bueno, en el rebaño oriental, el pastor tiene su redil. Un redil es un establo grande, ¿no? Es una jaula grande con sus paredes que no tiene ventanas, con una sola puerta, o sea, una sola entrada. Y el pastor ahí entra todas las ovejitas y se acuesta atravesado en la puerta. Allí se acuesta. Entonces, ¿para qué se acuesta atravesado? Bueno, pues si por la noche viene algún lobo a atacar, antes tiene que enfrentarse con el pastor. Si viene algún ladrón a robar, a hurtar, antes tiene que enfrentarse con el pastor. Ahora entiendes por qué Jesús dijo: yo soy la puerta. En Juan 19 dice: yo soy la puerta. Si Jesús es la puerta de tu vida y por Él sales y entras, familia, vive seguro. Ni un Donald Trump puede hacer lo que quiera con tu vida. Porque antes de hacer lo que quiera con tu vida, tiene que entrar por la puerta y cuando choque con el que está sentado, acostado en la puerta de tu vida, que no duerme y no adormece, entonces se las tendrá que ver. Tú estás protegido con aquel que tiene todo poder y toda autoridad, familia. Por eso no podemos vivir la vida lleno de temores. Por eso la Biblia tiene constantemente esa frase tan repetitiva, que es una de las más repetidas, que dice constantemente: no temas. Yo estoy contigo hasta que te portes mal. ¿Dice la Biblia? Bueno, espérate. Yo estoy contigo mientras te portes bien. ¿Dice la Biblia eso? Espérate, a ver si me acuerdo. Yo estoy contigo mientras haga mi voluntad. ¿Dice eso? ¡No! Lo que dice: yo estoy contigo todos los días del mundo. Porque no hay un solo día del mundo en que Jehová te deje de ver como el hijo amado que eres. Fallamos, sí. ¿Tenemos que resolver situaciones? Sí. ¿Tenemos que arrepentirnos de pecados? Sí. Pero nada de eso ha provocado que el amor de Dios sea parte de ti. Nada de eso ha provocado que el ala del Dios Altísimo deje de cubrirte. Nada de eso ha provocado que no se haga realidad en ti. El Salmo 37:4 dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Ahora entiendes por qué una oveja.
Ahí tenemos en segundo de Samuel, en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, verso 3, cómo Natán el profeta entra al salón real de David y le dice estas palabras. Vamos a leer a partir del verso 3. Dice: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad. Uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado. Oigan bien, que él había comprado, criado, había crecido con él y con sus hijos conjuntamente, comiendo de su bocado, bebiendo de su vaso, durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Parece que era verdad. Parece que era verdad. Parece que así era como se relacionaba un judío con sus ovejitas, porque David lo creyó a tal punto que mandó a ejecutar a ese hombre. O sea, era la ley, pero lo que me estoy enfocando es en la realidad de la relación entre la oveja y el pastor. No es como nosotros hoy, que nos da lo mismo. No. Ahora, te das cuenta. Ahora imagina a un judío de ese tiempo. Va caminando allí y se encuentra con unos amigos. Y empieza a hablar con los amigos y los amigos le dicen: oye, ¿te enteraste? ¿De qué? Lo que le pasó a fulano. Oye, fulano dijo esto. Y empieza a hacer chisme con los demás amigos y se da un banquete de chisme con sus demás compañeros. La boca llenándose de cosas. Y cuando termina de ahí, va para su casa y antes de acostarse, entonces como buen judío que cumple la ley, entonces viene, le toca leer el verso o la porción de la Torá de la noche. Y cuando abre así, que le toca el año bíblico del judío, cuando abre así, se encuentra que esa noche le tocó leer Levítico 19:6. Vamos al 16. Vamos a ver lo que dice Levítico 19:16, y lo leyó este judío. Y dice: bueno, oh Jehová, Dios Altísimo, voy a leer, háblame por medio de tu escritura. Y lee y dice: no andarás chismeando en tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo el Señor. ¡Wow! Cuando este hombre leyó, no andará chismeando, que también es la ley, lo que ahora no matamos a nadie, pero dice, no andará chismeando en tu pueblo. ¡Wow! Ese hombre tiene que hacer algo al otro día para que su pecado sea perdonado, según la ley. Tiene que hacer 2 cosas. Primero, restituir la moral de la persona que él ensució, y segundo, llevar una ofrenda. Entonces, bueno, se levanta temprano, va a los amigos, tiene que ir a los amigos con los cuales él habló mal de aquella otra persona, aunque no se enteró la otra. A la otra no hay que ir porque ni se enteró, pero hay que ir aquí a este grupo que él habló y decirle: oye, les pido disculpas. Miren, vengo aquí a restituir la imagen de Pedro. Realmente él no hizo eso. Él no se portó de esa manera. Eso fue una exageración de mí. Vengo a restituir la imagen. Ya hizo lo que le tocaba según la ley, entonces ahora tenía que agarrar, no una oveja, no, tenía que agarrar, ¿qué cosa? Su oveja, y llevarla a un ritual que era terrible. La llevaba al santuario, la entregaba al sacerdote. El sacerdote le decía: no te vayas, quédate ahí, que te toca ahora hacer algo. La ponía en el altar. Y entonces allí, según el ritual y la ley, tenía este hombre que poner sus manos encima de la cabeza de aquella corderita inocente que la tuvo en su seno, que comió con él en su mesa, comió de su bocado, la crió como una hija. Era su mascota favorita. Y ponerla en el altar y poner las manos encima de la cabeza y apretarla bien y decir: yo he pecado, merezco morir, porque el pago por haber pecado es ¿qué cosa?
la muerte, yo merezco morir. Pero no solamente tenía que decir eso, tenía que confesar lo que hizo. Yo merezco morir porque pequé diciendo chisme contra Pedro. Y me pongo ejemplo a mí para que no se lo tomen personal, ¿eh? No va a ser que diga, perdón, León, están hablando de mí, el pastor lo dijo. No, es Pedro, ¿ok? Entonces, he pecado diciendo chisme contra Pedro, pero mi pecado va a ser transferido a mi oveja Olga. Y el sacerdote le daba un cuchillo de piedra y él con su mano tenía que arrancarle el cuello a su ovejita. Entonces ahora imagínense, este hombre, esa escena no se lo olvida nunca. Ahora sale con las manos manchadas de allí, sale caminando y cuando sale del tabernáculo, del atrio, del altar de sacrificio, se encuentra con los mismos amigos de ayer. Y le dice, oye, ven acá, ¿te enteraste de la última? ¿Qué bomba te tengo? No. Automáticamente lo que le viene a la mente es, por mi pecado, por haber chismeado de Pedro, mi oveja tuvo que morir. No solamente eso, es que yo la maté. Y no peca más. ¿Por qué no peca? Por amor a su oveja. Ahora, los demás amigos siguen chismeando porque no les importa sus ovejas. Por eso hay tanto pecado en las iglesias. Porque a las iglesias, que no son malas, está llena de gente como nosotros que a muchos no le importa su oveja. A muchos no le importa su cordero. Por eso pecan y pecan. Total, Cristo murió por mí, Señor, perdón, y siguen pecando. Porque no le importa su cordero. Pero Jesús me mandó esta mañana para decirte que tengas en cuenta tu cordero. No quiere que lo traigas al santuario, quiere que lo lleves contigo constantemente, que te relaciones con él. Los amigos de este judío no le importaba si moría una oveja porque no se relacionaban. Sin embargo, este sufrió la muerte de su oveja inocente porque se relacionaba con ella. Es hora de que la iglesia de Riverside se relacione con Jesucristo de una buena vez. Para no matarlo día tras día. Para no ofenderlo día tras día. ¿Qué pasa en el pueblo de Dios? Que hay tanta indiferencia con nuestro cordero. Repetimos un pecado hoy, somos débiles, pero el mismo lo repetimos mañana, somos débiles, pero el mismo lo repetimos pasado. No, tú no eres débil. Tú lo que estás alejado de tu cordero. Si quieres que tu pecado sea perdonado, restituye tu pecado. Restituye el daño que le hiciste al otro. Segundo, pide perdón al cordero y dile tu pecado. Y tercero, apártate de ese pecado. Apártate de ese pecado. ¿Alguien puede decir amén? Pero la cosa no termina allí. Resulta que ahora sí, el pecado del israelita era perdonado, pero ¿dónde quedaba ese pecado? En la oveja. Pero la oveja se podría o se comía. Bueno, pues entonces el sacerdote, no, ahí no quedaba el pecado. El sacerdote agarraba una muestra de la sangre de esa oveja, la llevaba al santuario. Imaginemos esta parte del santuario con una cortina que dividía el lugar santo que estaba allá del lugar santísimo. Bueno, déjame quitarme el lugar santísimo. El lugar santísimo que estaba allá, estaba la cortina y de ahí para acá el lugar santo. Entonces la cortina con un grosor de casi 2 pulgadas, era una cosa así gorda. Era rociada del lado de acá, todavía no adentro, del lado de acá era rociada con la sangre de la ovejita de este israelita. Y de esa manera era que quedaba el pecado perdonado, pero quedaba en esa cortina. Y una vez al año, en el día de la expiación o el día de Yom Kippur, sonaban, el primer 10 días de fiesta de arrepentimiento, sonaban las trompetas, la gente se arrepentía, se contrictaba. Entonces, una vez al año, el sacerdote entraba al lugar santísimo donde estaba allí el arca del pacto con la ley de Dios, la vara de Aarón que reverdeció y también los panes de allí. Entonces, entraba con la sangre de un cordero para expiar los pecados de todos y la rociaba encima del propiciatorio.
Después agarraba dos machos cabríos, en mi país no se dice machos cabríos, se le dice chivos. El chivo es el varón de la cabra. Agarraba dos machos cabríos, echaba suerte para ver a quién respondía a Jesús y a quién correspondía a Azazel. Nosotros como adventistas creemos que Azazel representa al diablo. Entonces, bien, pero fíjense, los dos corderos estaban relacionados con los dos machos cabríos estaban relacionados con la expiación. Hacían expiación, pero de diferente manera. Uno hacía expiación para perdón de pecados, ese era el cordero que se degollaba, ese tenía que morir, tenía que haber derramamiento de sangre, pero el otro hacía expiación también, pero no para perdón, sino para sacar, para limpiar el pecado del campamento y sacarlo hacia afuera. Por eso era que no se mataba, sino que el sacerdote lo llevaba al desierto y allá el hombre, el macho cabrío moría por inanición. Ahora bien, hay dos palabras que tienen la misma raíz. De hecho, Azazel en hebreo significa chivo expiatorio. Ahora, hay dos palabras. La palabra que se usa para expiación, ese día de la expiación, es Kippur. Y la palabra que se usa en hebreo para este macho cabrío que se iba con el pecado fuera del campamento es Kiper, que procede de la misma raíz de Kippur, que es expiación. O sea, están relacionados, pero solo hacía expiación para perdón de pecado el macho cabrío que representaba a Jesucristo. Y algo interesante, uno se queda allí para ser sacrificado para perdón de pecados, pero el otro salía y echaban sobre él el pecado del pueblo para sacarlo del pueblo. De nada sirve que Jesús perdone tus pecados y tú insistas en el mismo pecado y no lo saques de ti. Iglesia, de nada sirve que estemos constantemente pidiendo perdón a Dios por los pecados de la iglesia si no sacamos el pecado de esta iglesia. Si no acabamos de hacer una reforma en nuestra iglesia. Nunca va a llegar el avivamiento esperado y profetizado si en la iglesia de Riverside Spanish no hay una reforma como iglesia y como vida individual. El avivamiento total de la iglesia, la reforma total de la iglesia depende de tu reforma individual. Pero tu reforma individual no depende de la reforma y el avivamiento total de la iglesia. Así que no esperes que la iglesia, para tú animarte, esté repletísima de gente, que no quepa nadie, que haya que romper esa pared y ponerlas más para allá y meter 3 pisos para arriba, hacer 5 servicios. No esperes a tú reanimarte o avivarte o hacer reformas ese tiempo, porque si tú no haces reforma en tu vida, ese tiempo jamás llega. Nosotros somos tan responsables de los que entran aquí adentro como ustedes ni se imaginan. Hay muchas iglesias que se están vaciando. ¿Y saben por qué? Porque la iglesia no está preparada todavía para recibir más gente. Y constantemente pedimos más gente. Y constantemente pedimos más gente. ¿Y tú estás preparado para recibir más gente? ¿Seguro que el que viene no se va a decepcionar por lo que haces cuando se entere lo que haces? Por eso necesitamos, y ya lo tenemos, el Cordero que quita el pecado del mundo para perdonar el pecado de la iglesia y nuestro pecado individual, pero también necesitamos sacar el pecado de aquí para que no quede un solo milímetro de oscuridad pecaminosa en la iglesia de Riverside Spanish. Amigos míos, un día querían apedrear a una mujer. Querían matarla a pedradas, porque así lo decía el manual de iglesia de la época. Así lo decía la Biblia de la época. Así lo decía la tradición, siempre se ha hecho así. Así lo decía. Una persona sorprendida en adulterio debía ser muerta, pero no muerta ahorcado, no. A pedradas puras. Y no eran piedritas, no. Eran pedrucones para que doliera. Entonces le llevaron unos super santos a Jesús, esta mujer sorprendida en pleno acto de adulterio. Usted se imagina, ¿no? Cómo estaría esta vestida, o quién sabe cómo estaría.
Entonces se la llevaron y se la tiraron allí. Y le dijeron, ahí tienes para que haga justicia con ella. Esta mujer fue sorprendida en adulterio. Pero qué curioso que solo la llevaron a ella cuando la ley dice que lleven a los dos. Al hombre no lo llevaron quizás porque era miembro de junta. Sí, sí. Porque en otras iglesias, aquí no, pero en otras iglesias los líderes hay ciertos líderes intocables. Hay niveles de autoridad. Aquí, gracias a Dios, no existe eso, pero por allí sí. Entonces, no le llevaron al hombre. Pero estos hombres, para que se cumpliera la ley y hacer caer a Jesús, cometieron el gravísimo error, para ellos, de tirarle a la mujer a los pies del Cordero. Y el Cordero comenzó a escribir en la arena los pecados de todos ellos, los pecados escondidos. Y cuando empezaron a leer y a haberse identificado delante de sus compañeros lo que estaban haciendo, con nombre y apellido se fueron yendo poco a poco y comenzaron a soltar sus piedras. Y cuando Jesús miró y no había nadie, le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusan? Dice, se fueron. Dice, mira, ni yo te condeno. Vete, ¿y qué? Y no peques más. Saca el pecado de ti. Ahora, a partir de ese momento, esta mujer no pecó jamás. Sí, pecó muchas veces. Pero no es lo mismo vivir en pecado que pecar ocasionalmente. Esa mujer sacó su pecado de ella, se arrepintió. Fíjense, lo que le tocaba era morir, pero Jesús dice, ni yo te condeno. Por eso hay que tener un equilibrio entre el amor y la justicia. Porque parte de la justicia de Dios es el amor que siente por su pueblo. Familia, yo no sé, tal vez nosotros también hoy llevamos piedras. Tal vez vinimos acá a la iglesia con piedras en nuestras manos. Piedras de juicio contra otros. Piedras de rencor, de culpa, de acusación. Piedras de malos pensamientos, de maquinación. Pero Jesús nos llama a soltar nuestras piedras. Eso no vale aquí adentro, familia. Tenemos que echar el pecado a las piedras fuera del campamento. Aquí tiene que primar el amor de Dios, la justicia de Dios, pero por medio del amor. Si has estado cargando una culpa del pasado, algo que no te deja tranquilo, ve a los pies del Cordero, como pasó con esta mujer. Si has estado envuelto en un vicio, una adicción que no te suelta, si tienes problemas con tu matrimonio que no se acaba de resolver, vayan a los pies del Cordero. Pero por favor, no lo maten. No lo maten pecando, No lo maten. Una última cosa, y es curioso, y ya con esto termino, es que Jesús no escribió los pecados de los fariseos, que eran bien culpables y bien hipócritas. No crean que todo el que tenga una sotana, un traje, una corbata es un santo, no. Hay muchos lobos vestidos de ovejas en otras iglesias. Y Jesús comienza a escribir allí en la arena los pecados de cada uno de ellos. Pero fíjense que lo escribe en la arena y no lo escribe en piedras o en barro para cuando se seque se queden. No, lo escribió en el polvo y el primer viento borró los pecados. Porque Jesús también quiere que los hipócritas se arrepientan. Jesús también ama a aquellos que viven en un pecado y haciendo la situación difícil a otros. Jesús quiere que se arrepientan todos. Por eso en esta mañana el llamado es a que te arrepientas de tus pecados y te apartes de ellos.